Usted que contar la verdad y toda la verdad. ¿Qué ha pasado para que personas que tenían un diagnóstico, mujeres que tenían un diagnóstico dudoso, no hayan tenido la respuesta inmediata para atender en una enfermedad en la que el tiempo es un enemigo mortal? ¿Y se ponen ustedes a atacar a las mujeres por denunciar lo que está pasando? ¿Saben cuál es el mecanismo, no? Ese mecanismo por el cual el señor Moreno Bonilla ya forma parte de esa triada de la vergüenza nacional junto a Ayuso y al señor Mazón: esconderse y culpar a las víctimas. El culpable culpa a las víctimas y se victimiza. Ese es el espectáculo vergonzoso que hemos visto esta mañana del presidente de la Junta de Andalucía. 4 consejeros en 7 años, no sé cuántos gerentes del SA, 3 imputados, no sé cuántos altos cargos de corbata gorda y bata corta en los hospitales, cargos del Partido Popular. Y el responsable de lo que ha pasado, quien está atacando al sistema público de salud, señor Jota, ¿quién son? Las mujeres que están enfermando son los que están atacando el sistema de salud. Ustedes que han creado un sistema de salud que da vergüenza porque no resuelve el problema de personas enfermas de cáncer, señores del Partido Popular. Tienen ustedes que contar la verdad. Y 27 días desde que estalló el escándalo sanitario en Andalucía. 27 días y todavía no sabemos exactamente qué ha pasado. Todavía hay diferentes versiones y la realidad, vamos con todos los detalles enseguida, es que a día de hoy hay 2 investigaciones abiertas por parte de la Fiscalía Superior de Andalucía y por parte de la Fiscalía de Sevilla, tratando de investigar el mal funcionamiento de los cribados y una hipotética, ya veremos, hay una investigación abierta, manipulación Pensábamos que de los informes médicos de estas mujeres. Vamos con todos los detalles. Difícil, no sé. Les parece difícil creer que sea el solo 2000 cuando es una cosa tan sistemática durante tanto tiempo. Y creo que a este asunto todavía nos quedan muchos datos por conocer. Y sobre todo creo que es un error culpar a las mujeres de su inquietud. Yo no sé si ha habido un error técnico, o se han borrado expedientes, o no se han hecho. Lo que sé es que esas mujeres que tienen temor al cáncer y a una negligencia médica que han sufrido, evidentemente sospechan. Porque alguien se podía imaginar que te podían tardar en avisar 2 años de que tenías un tumor en tu pecho, la sanidad. ¿Alguien? Después de eso, ¿tú crees que puedes confiar en esa sanidad? Y ante esa situación, ¿cómo es posible que los dirigentes del Partido Popular y más concretamente de la Junta de Andalucía no sean un poquito más empáticos? No entiendan que esas mujeres que denuncian que ya no entro están nerviosas porque es que antes ha habido una negligencia gravísima que nos decían que era imposible, que cuando se encontró dijeron que era culpa suya básicamente por denunciar y dañar la imagen de la sanidad andaluza, y que en el fondo están aterradas ante el nivel de incompetencia. Dicen, bueno, es que si me ha pasado esto, ¿cómo no me va a pasar esto otro? ¿Cómo no me va a pasar? Decir que esto es un bulo es una falta absoluta de empatía. Hay que entender que estas mujeres están preocupadas y yo de verdad no sé si se ha borrado, si no se ha borrado. Sí que sé que lo descubrirá la justicia, porque para eso está judicializado. Hay una investigación y sé abierta. Que es un error culpar a las mujeres y a las víctimas de su sufrimiento. Lo cierto es que es básico en cualquier crisis política. Ya lo dirá la justicia y es una acusación muy grave y claro, es difícil de creer que alguien entre en un sistema informático para manipular unas pruebas. Yo tampoco me parece médicas. Creíble, pero lo que no me parece creíble tampoco es que muy tarden difícil 2 años en avisar de... Y hay una cosa importante que hemos conocido, o eso nos ha contado la Junta de Andalucía, de cómo funciona ese portal, donde se van añadiendo varias imágenes, varias mamografías, pero de la misma prueba. Y entonces, claro, esto ha podido hacer que en una caída del sistema, esta es la explicación que nos dan, pues a una mujer le aparezca una prueba que antes no le aparecía. En definitiva, estamos todavía lejos de poder decir que ha habido una manipulación de las pruebas médicas. En el Parlamento las mujeres la señora Nieto, una portavoz de la izquierda, acusó directamente. Pues la lo que dice nadie perdón. Es que eso, no ha pedido perdón. Y eso es lo que no se puede hacer. Pero hemos escuchado a Yolanda antes. Porque en la incertidumbre no puede salir una portavoz de la izquierda a decir y a acusar de que se están manipulando. Pero es que las mujeres lo que saben, permitidme, las mujeres lo que saben es que el miércoles o el martes se cayó el sistema. Y de repente, cuando se volvió a subir todo, me encontraron pruebas que no eran las que había antes. Eso genera incertidumbre. Claro. ¿El por qué? Si era intencionado, pues ya lo veremos. Ahora mismo no podemos decir eso. Pero que esto está pasando, que se ha caído el sistema, esto ha pasado. Más allá de cómo está gestionando esto, que ahora lo vamos a ver, y las cosas que ha dicho el consejero a la una cosa. Y para bulo de verdad es esto que hizo el diputado Juan Bravo diciendo que esto es culpa de María Jesús Montero, que hace 13 años que no es consejera de Sanidad, es culpa suya de verdad.
Porque esto se dijo en el Parlamento Nacional. El protocolo lo aprobó María Jesús Montero. A ver, Santiago. Bueno, pues el documento al que se refiere Juan Bravo es este, que ven aquí. Se llama Proceso Asistencial Integrado de Cáncer de Mama y está disponible en Internet. Lo pueden ustedes consultar para comprobarlo. Es efectivamente de 2011, cuando María Jesús Montero era consejera de Salud en Andalucía. Y no dice en ningún momento que se deba o se pueda ocultar información. Más bien dice exactamente lo contrario. En su anexo 1 señala textualmente que al paciente le informarán del resultado del estudio, el diagnóstico y las alternativas de tratamiento más adecuadas en su caso. A ver, Santiago, es el protocolo. No es un problema de protocolo esto, ¿eh? No hay ningún protocolo que diga, no avises a las víctimas de cáncer de que tienen cáncer. No se entiende. Por favor, no te has leído el protocolo. No se entiende nada. Silencio, silencio. Francisco, Noelia... Uy, Francisco, digo yo, es que me estoy volviendo loco. Ignacio, Noelia... Andaluz de Salud, los tres de Juanma Moreno están imputados. Tienen que declarar ahora, por cierto, en noviembre en un juicio. Quiero decir que, bueno, y lo están, por cierto, por, en teoría, trocear contratos a empresas de sanidad privada. Entonces, bueno, obviamente cada uno aquí tiene que contar... todo en contexto. Claro, por eso. La señora Montero conoce muy bien la sanidad andaluza. Por supuesto, fue la consejera. Muy bien. Venga, Noelia, rematamos este asunto. La conoce muy bien porque mandó a 7.700 profesionales sanitarios a la calle y recortó 1.500 millones de euros cuando estaba en el gobierno de la Junta de Andalucía. Se os va a volver en contra esta campaña que estáis haciendo, Emma, esta campaña infame del todo vale contra Juanma Moreno, el utilizar absolutamente todo para intentar arrascar un puñado de votos en Andalucía, para intentar salvar la candidatura nefasta que está haciendo la señora María Jesús Montero. Si os importara a las mujeres, lo primero, la ministra de Igualdad no seguiría en su cargo. Todo este tema. Y luego encima da la sensación de que es que no podemos decir nada, porque cualquier cosa que digamos es politización, es aprovechar. No, hombre, no. Nuestro papel en Andalucía es dar voz a personas como Ángela. Ese es nuestro papel en Andalucía. Y eso es lo que estamos haciendo. Y exigir respuestas. Este tema no es nuevo. Los compañeros del Partido Socialista de Andalucía llevan hablando de la privatización, de la falta de medios, de la falta de médicos durante muchísimo tiempo. Y esto María Jesús Montero como consejera fue quien... Yo te he escuchado, Santi, sí, yo te he escuchado. Pero es bueno no mentir. Por favor, y es bueno que termine. Es bueno que los ciudadanos tengan toda la información. Sí, bueno, pues luego la das. Luego la das, pero ahora es mi turno. Con el Partido Socialista de Andalucía. Ahora es mi turno. La privatización... Venga, quiero que tengo un tema más antes de irme a la grada y quiero rematarlo. Venga, no es un hecho aislado, es un hecho que llevamos denunciando mucho tiempo y alertando que cuando uno se dedica a privatizar, estas cosas suceden. Porque lo primero que se hace es descuidar la sanidad pública, incentivar la sanidad privada. De eso sabemos muchísimo en Madrid. Lo sabemos. Tú decías, Santi, que no es aislado. Efectivamente, no es aislado. En Madrid se está tardando 2 años en dar fechas para ecografías de bultos ya detectados. ¿Qué hacen esas personas? ¿Qué le pedimos a esa persona que no duerme por la noche sabiendo que tiene dentro un bulto que no sabe si es bueno o malo? Pues irse a la privada. Eso es lo que ocurre. Y lo que vemos es que, de nuevo, carecen de empatía. Y mira, a mí me podría parecer bien esto de repente buscar soluciones y sentarnos, pero lo que tengo clarísimo es que la forma conjunta de encontrar soluciones no es levantarse en bloque de un Consejo Interterritorial de Salud como ha sucedido esta semana. El Partido Popular que se intenta hacer la víctima cuando las víctimas están fuera. Las víctimas son todas esas mujeres que no saben qué pasa con su salud. Y de nuevo el Partido Popular coge el manual de crisis del Partido Popular, que es primero negarlo. Son 4 casos aislados, luego resulta que no, que son más, luego mienten una y otra vez y finalmente, por supuesto, intentan echarle la culpa al Partido Socialista. Y aquí lo que estamos viendo son las consecuencias de algo muy grave que llevamos alertando mucho tiempo. Y esto no es ni politiqueo, no es de aprovecharse absolutamente de nada. Esto es poner de manifiesto algo que llevamos denunciando mucho tiempo, que es la privatización del sistema sanitario. Lo hemos visto en Andalucía, lo hemos visto en Madrid, lo seguimos viendo en cada uno de esos modelos. Y es que por mucho que digan que de repente es que ahora están gastando más, pero no están gastando mejor. Porque claro, efectivamente gastas más, sobre todo cuando eso tiene que ir de repente a contratas, como por ejemplo Quirón,
donde de repente hay que pagar también otro tipo de bienes y otro tipo de áticos. Entonces, Pero, claro, ¿verdad? eso es de lo que estamos hablando en este momento. Estamos hablando de la falta de empatía absoluta. Estamos hablando de mujeres. Estamos hablando del cáncer, que es algo que hasta hace unos días se supone que era sagrado, donde todas las mujeres teníamos confianza en ese sistema público, donde nos lo creíamos. Y ahora es muy difícil creerse nada. ¿Por qué? Porque Moreno Bonilla es incapaz de responder ni a esta crisis ni a ninguna. Hubo una dimisión absolutamente cosmética y a partir de ahí no ha cambiado absolutamente nada. Se anunció un plan y entonces de repente hacían falta muchos radiólogos. Lo que era imposible, pues de repente ya era posible y los iban a contratar a bombo y platillo. ¿Cuántos han contratado? Ninguno. ¿Se ha solucionado ese caso? No, al contrario, cada vez conocemos más. Entonces, yo creo que esto ya es absolutamente insostenible, pero insisto, no es aislado, es el modelo de gestión de crisis del Partido Popular. Noelia. Qué pena que no hayas aprovechado tu intervención, Emma, para pedir perdón por el bulo que ha estado difundiendo tu partido político en Andalucía, acusando a los profesionales sanitarios de manipular, las pruebas radiológicas, de manipular mamografías y de manipular informes médicos. Todo os vale, Emma, todo os vale. Hablabas de Quirón. Sí. Vaya, Emma, ¿qué hizo el gobierno de Paje en Castilla-La Mancha cuando estuvo 5 meses sin hacer mamografías de cribados porque la clínica en Talavera de la Reina cerró y deprisa y corriendo se lo ha adjudicado ¿a quién? A Quirón, Emma, a Quirón. Lo que ha hecho el gobierno de Juanma Moreno es lo primero, lo que tiene que hacer es pedir perdón. Y es lo que ha hecho desde el primer momento Juanma Moreno, poner medidas encima de la mesa para evitar que esto siga sucediendo, para evitar que esto, no, ahora te voy a decir las medidas, para evitar que esto que ha pasado pueda volver a suceder. ¿Qué ha hecho el gobierno de Juanma Moreno? De 2.317 afectadas se ha citado ya a más de 1.778. Ya se han realizado 1.778 pruebas y ya están todas las mujeres contactadas. Todas, Emma. Se han puesto recursos encima de la mesa, más de 100 millones de euros. Hablabas de, es que es verdad, se gasta mucho más ahora. Efectivamente, en los gobiernos presididos por el Partido Socialista, ¿sabes cuál era el gasto sanitario por habitante? Emma, ¿sabes cuál era? 900 euros. No, y ahora se ha duplicado, Emma, 1.800 euros por habitante en Andalucía. Estáis desprestigiando, al sistema sanitario andaluz solo para contratar autobuses e intentar sacar algún voto. Pero si sois el gobierno de los recortes con María José Montero, 1.500 millones de euros de recortes. Son las 12. Es que hay una cosa que aclarar. Claro, has dicho que es un bulo lo de la supuesta, y digo supuesta porque es supuesta. Es que lo ha desmentido incluso la consejera y Susana Díaz. El que lo tiene que desmentir será un juez porque hay una investigación de la Fiscalía. Y no es que lo esté diciendo esto el Partido Socialista, es que lo están diciendo a las afectadas. Vamos a escuchar. Los informes sobre los cribados, Moreno Bonilla no ha sabido o no ha querido contestar a 3 preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿O a cuántas mujeres ha afectado esto? O, sobre todo, ¿por qué ha ocurrido? Esta es la teta de Anabel. Y esta era la mamografía que aparecía en su historial clínico antes de que se cayera el sistema como el de la venta de entradas de un concierto, con su lesión marcada. Y esta es la mamografía que ha reaparecido en su historial, sin el círculo de la lesión y sin el nombre del profesional. Señora Nieto, ¿usted está diciendo en sede parlamentaria que un profesional sanitario ha tocado los datos? Son 2.317 las víctimas afectadas, con varios centenares pendientes de la segunda mamografía. Las víctimas insisten en que los informes podrían estar manipulados. Le importamos a todo el mundo menos a la Junta de Andalucía. Esta semana hemos visto por fin a Feijóo referirse por primera vez a esta crisis, pero lo ha hecho para criticar al Ministerio, por pedir los datos que le bloquean las comunidades gobernadas por su partido. Y de nuevo, está hablando de politizar. Todo parece indicar que tiene que ver mucho más con algún interés político que con un interés sanitario. Y con la política partidista es lo más irresponsable que se puede hacer desde un ministerio que se llama de Sanidad. Sanidad y política partidista, pero ¿qué ha hecho la política para solucionar esto? La imagen, por ejemplo, de la semana, que ha sido esta, la silla vacía de Moreno Bonilla
el plantón también al Pleno, donde se bloqueaba la investigación y las indemnizaciones a las víctimas. Lobato, 9 minutos para las 12 de la noche. Se incorporan a la mesa Pilar Velasco, Borja Aitor. Pilar, un primer análisis, porque van pasando los días, 27 días decía yo, y no acaba de resolver la cuestión. Y lejos de resolverla, el Gobierno de la Junta de Andalucía, yo diría que se le está complicando, porque no hay explicaciones claras, no hay una cifra clara y, bueno, la situación judicial, ya veremos dónde llega, pero también se va complicando. A ver, la Junta de Andalucía está gestionando mal la información, está gestionando mal la gestión y, más doloroso todavía, está gestionando mal el tratamiento a las víctimas. Me parece incomprensible la estrategia de Juanma Moreno Bonilla, sobre todo desde el cambio del consejero Antonio Sanz, que ha ido increciendo el acusar a las víctimas. Las víctimas dijeron que eran cientos. Y a la Junta de Andalucía le costó mucho reconocer. Empezó Juanma Moreno Bonilla en una pregunta parlamentaria, dijeron que eran un puñado de casos. Ahora reconocen que son 2.317 mujeres y que todavía hoy hay 500 mujeres a las que no se les ha realizado una segunda prueba. Yo no sé cuánto van a tardar en darle la razón a las víctimas de que igual es verdad que sus expedientes, que ellas los conocen mejor que nadie, porque desgraciadamente tienen que meterse a comprobar que están sus informes, la firma de los radiólogos y sus fotografías de las mamografías, ellas están diciendo que han desaparecido. Dijeron que era un fallo informático del sistema, como si se pudieran permitir fallos del sistema en un contexto como este. Y lejos de tranquilizar y de poner un poquito de transparencia en la gestión, las acusaron de mentir, de generar alarma social. A mí me parece que esta gestión, cuando hay dos consejeros incompetentes que no pueden resolverla, que no han sido capaces de poner a los radiólogos suficientes, que no han acudido ni siquiera al Ministerio de Sanidad en la reunión de ayer a pedir ayuda porque está a la vista 500 mujeres a la espera de una segunda prueba que no pueden gestionarla, a pedir ayuda. Veremos dónde va la Fiscalía, pero la gestión política, Moreno Bonilla no está midiendo cómo está fulminando su credibilidad en la crisis más grave del sistema sanitario. Es gravísimo, porque estamos hablando de mujeres que sin esa segunda prueba, ¿cuántas podrían haber salvado la vida? ¿Cuántas podrían haber salvado una mutilación? Hemos escuchado testimonios dolorosísimos de cuando me fui a mi casa tranquilamente, pensé que no tenía cáncer y un año después me entero de que me tengo que hacer una segunda prueba y de que tengo metástasis. Yo creo que esto... Primero, tienen que dejar de acusar a las víctimas. No puede haber vídeos como los de esta semana diciendo que están politizadas. Perdón, desgraciadamente a las víctimas le unen dos cosas y dos fatalidades. Uno, ser víctimas de cáncer de mama. Y dos, la negligencia de la Junta de Andalucía y el sistema sanitario de salud. Con esto, ojalá cambien de estrategia. Ahora vamos a hablar de eso y de esa campaña anónima, porque es verdad que no podemos decir que la ha fabricado el Partido Popular. De esto no tenemos pruebas. Lo que sí tenemos la certeza es de que es una campaña rastrera que vincula a mujeres que tienen cáncer de verdad y algunas de ellas han sufrido la amputación de su pecho y que están pasando por lo que están pasando y justifican todo esto porque, bueno, supuestamente tienen relaciones con el Partido Socialista. Por cierto, hemos visto fotografías de estas mismas mujeres también con líderes del Partido Popular, con el alcalde de Sevilla y con diferentes autoridades, porque además forma parte de lo normal. Pero es que aunque fueran del club de fan de Pedro Sánchez, ¿tienen cáncer, sí o no? Tienen cáncer. Entonces, bueno, esto es difícil de entender, esa campaña, y vamos a ver el vídeo enseguida. Borja. Es que parece que cuando tienes militancia política entonces no puedes hacer nada más, que es que me parece bastante patético. A mí lo que me preocupa de todo esto es que ante las crisis, cualquier democracia que se diga moderna debería tener una única actitud, y es que aunque tú estás en la oposición, no deberías adoptar el aprovecharte de esa crisis para desgastar. Esto es una crisis muy gorda y la oposición incluso debería tender la mano para ofrecer soluciones. ¿Qué es lo que pasa? Que unos y otros siempre aprovechan cualquier crisis, también de corrupción, etcétera, para poder desgastar, y esto es lo que está haciendo es que en todas las encuestas sociológicas se vea cómo la clase política, desgraciadamente, forma parte más del problema que de la solución. Y estoy de acuerdo con Pilar en un tema, y es que creo que el Partido Popular tiene un problema muy grave por lo que al menos se refiere a la comunicación política, y es que muestra cero empatía. Es decir, lo mínimo que puedes hacer ante una situación como esta no solo es la de cesar a la consejera, sino desde entonces mostrar
súper empatía en cada una de tus comunicaciones. Y esto el Partido Popular, desgraciadamente, tiene aún mucho que aprender. El tono con el que fue el Gobierno a este pleno monográfico, que tardaron, por cierto, 2 años en aceptarlo, es impresentable cuando tienes a más de 2.300 mujeres en una crisis como esta. Decía Santi que el sistema de salud andaluz funciona, pero es que hay miles de mujeres ahora mismo en Andalucía que saben que no funciona porque les ha fallado. Y hay otras miles de mujeres que, como están viendo que a más de 2.300 les hicieron una prueba que era mentira, porque se fueron a su casa pensando que estaban bien y descubrieron 1 año o 2 después que igual no estaban tan bien y que igual podían tener cáncer, el sistema les ha fallado estrepitosamente. Las 2.300 mujeres ahora son miles en Andalucía. Decíamos que Amama no va a esta reunión que se le ha convocado esta semana. Fueron con la primera consejera y esta semana lo que tenía que hacer el Gobierno de Andalucía era generar las condiciones para que volvieran a sentarse en la mesa. Lo que no se puede es, en una semana en el que las insultas, les dices que están generando alarma social, que están generando alarma sobre el sistema sanitario, que, repito, les ha fallado. Les estás diciendo que están mintiendo sobre incluso sus propios expedientes, hacerles una llamada y que se sienten en tu mesa comparando que el sistema ha fallado con el sistema de ventas de entradas de La Oreja de Van Gogh. Esas no son las condiciones para llevar a tu mesa a 2.300 mujeres que no duermen por la noche porque el sistema les ha fallado. A ver, Borja, Así breve, que, repito, un poquito mejorar las condiciones, no insultar a las víctimas y después decir si vienen o no vienen a reunirse contigo.